Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. En esta noche nosotros podemos compartir la palabra de Dios, Hebreos capítulo 8. Vamos a buscar la palabra de Dios. El capítulo 8 del versículo 1 hasta último voy a leer. Así dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hasta el versículo 13 he leído. Claramente este capítulo, Hebreos capítulo 8, está explicando acerca de nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Nuevo pacto es que totalmente diferente que 10 mandamientos. Antiguo pacto es Dios había establecido mandamiento de Dios a través de Moisés. Desde Moisés hasta que naciera Juan el Bautista, llevando como uno de 1500 años entre muchos pueblos de Israel. Durante 1500 años
Nadie podía cumplir mandamiento de Dios perfectamente para ser salvo y justo por su obra. Por eso, según esta palabra, dice que ya tenía error, tenía problema del antiguo pacto y envejece y también como se envejece y está próximo a desaparecer. Así dice, ¿no? Último versículo 13. Entonces, para desaparecer, ¿qué significa? Ya este pacto que había establecido por medio de Moisés tenía que desaparecer, tenía que anular, tenía que cambiar. Pero lastimosamente, ¿no? Hasta en este siglo, los que están congregando a la iglesia están permaneciendo 10 mandamientos, es como nuevo pacto, así estaba pensando. Eso es gran engaño de Satanás, porque Satanás siempre está obligando a la gente, ¿no? Para que cumpla la ley, para que reciba la salvación. Pero es muy importante, ¿no? Antiguo pacto que hizo por medio de 10 mandamientos, se necesitaba la obra de ser humano. Es decir, que tenía que cumplir mandamiento de Dios, tenía que hacer buenas obras, tenía que perfeccionar por su obra. Si comete, ya siempre recibe castigo. Pero anulando antiguo pacto, estableciendo nuevo pacto, como igual que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo última cena con sus discípulos. En aquel entonces repartiendo pan y decían que comad, eso es mi cuerpo que estoy entregando. Después de comer pan, como decía, dándoles copa de vino, decía que tomad, eso es mi sangre que estoy derramando para tener perdón de los pecados, para establecer nuevo pacto, así dice. ¿Qué significa nuevo pacto? Nuevo pacto es decir que el versículo 12 claramente está diciendo. Aunque la Biblia está explicando, nuevo pacto es el versículo 12 de capítulo 8 de Hebreos. Como dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No para memorizar, no para recordar, porque si se recuerda, entonces Dios va a juzgar a los pecadores. Pero cuando Dios no va a recordar, cuando Dios va a perdonar, cuando Dios va a olvidar todo pecado del ser humano, cuando haya derramado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Suficiente. La muerte de Jesucristo alcanza a limpiar el pecado del mundo. Pero mucha gente está pensando, ¿no? Y pensando que Jesucristo murió por el pecado original de Adán. Así estaba enseñando y creyendo. Desde aquel tiempo ya está equivocado. Cuando yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, desde juventud, ¿no? Estaba congregando, creyendo. Pero ¿qué es lo que estaba creyendo? Muchos pastores me decían que ya Jesucristo murió en la cruz por el pecado original de Adán. Entonces, creyendo esta palabra, ¿cómo yo podía entender? Jesucristo murió por el pecado original de Adán. Por eso yo no tengo el pecado original, así puedo testificar. Pero cada día yo tengo que cumplir mandamiento de Dios. En aquel entonces yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Por eso siempre estoy cometiendo, siempre yo estoy teniendo pecado. Por eso me siento como condenado. Aunque estaba orando al Señor, pidiendo oración, llorando, a veces ayunando, ya no podía solucionar el pecado. Mucha gente piensa que sí, por la oración de arrepentimiento se limpia, piensa, habla, pero en su corazón realmente se queda el pecado. Por eso hasta morir la gente se siente como condenado siendo pecador.
Por eso dice que Señor, perdóneme mis pecados. Siempre se siente condenado. Se siente como pecador. ¿Por qué enseña así? Porque entre los pastores que todavía no conocen sobre el nuevo pacto, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, en este capítulo 8 de Hebreos, el versículo 12, y también Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tiene condición. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, entre dos, Dios y Jesucristo, nada más. Jesucristo tenía que cancelar. También Dios tenía que reconocer. Eso es el Evangelio. Pero mucha gente estaba pensando, ¿no?, que para ser salvo, sí o sí tiene que creer en el nombre de Jesucristo, limpió y murió por mí, y luego tiene que cumplir mandamiento de Dios. Así piensa. No es así. Porque nadie puede cumplir mandamiento de Dios. Nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Significa que no se puede, pero obligando, intentando. Piensa que mejor intentando de hacerlo, así piensa, ¿no? Pero no sirve de nada, porque no alcanza la fe verdadera. Mientras tanto que apoya en su obra, mientras tanto que está confiando en su obra, no llega la fe verdadera en su corazón. Por esa razón nosotros podemos investigar así, ¿no? El versículo 3, así dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Jesucristo está siendo sumo sacerdote celestial para ofrendar sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sacrificio tenía que llevar? Eso es curioso, ¿no? Porque Jesucristo mismo estaba convirtiendo como el sacrificio. Por eso San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quitó el pecado del mundo? ¿Sabe qué? Cuando nosotros leemos la Biblia, Levítico capítulo 1, el versículo 2 de adelante estaba saliendo, ¿no? Uno que quiere ofrendar al Señor tiene que ofrendar para que acepte nuestro Dios. ¿Cuándo acepta la ofrenda de sacrificio? Cuando el pecador puede poner su mano sobre la cabeza de un animal. En aquel entonces traslada el pecado. Por la imposición de mano puede trasladar. También Levítico capítulo 4, el versículo 27 hasta 31, está saliendo claramente, siendo un pecador, trayendo una oveja o cabra, poniendo su mano sobre la cabeza de sacrificio. ¿Para qué? Para que acepte la ofrenda de sacrificio. Es decir, que si no pone la imposición, entonces no traslada el pecado del pecador al sacrificio, por eso no vale, no acepta. Entonces, Levítico capítulo 16, el versículo 21, también, ¿no? Aarón puede poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, confesando ante el Señor todos los pecados, todas las iniquidades, todas las rebeliones que había cometido durante un año, poniéndolos sobre la cabeza de cabrío vivo, por la imposición de mano. ¿Sabe qué? Siendo como representante de Israel, Aarón podía poner su mano para que trasladara el pecado de Israel de 600,000 personas que había cometido durante un año. Mucha cantidad de pecado trasladó al sacrificio.
Lo mismo, ¿no? En San Mateo capítulo 3, desde el versículo 13, está saliendo que Jesucristo quería recibir bautismo por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista al principio no sabía por qué yo tengo que darle bautismo a Jesucristo. Pero Jesucristo, como decía, así conviene que cumplamos toda justicia. Dentro de esta palabra tiene explicación secreto de la palabra del Señor, para que cumpla toda justicia. Porque ya ingresó el pecado por medio de Adán, para quitar el pecado del mundo y luego dándonos la justicia de Dios. Solamente necesita dos personas. Uno es Juan el Bautista, otro es Jesucristo. ¿Por qué? San Mateo capítulo 11, el versículo 11 dice que nadie nació levantado mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era mayor que todos los profetas y todos los hombres del mundo. ¿Quién había puesto? Dios. ¿Para qué? Para que él tuviera derecho para entregar el pecado del mundo a Jesucristo. Jesucristo estaba anhelando. Jesucristo sabía que era mayor, por eso quería recibir de imposición de mano, por medio de bautismo. Porque por la tradición de Israel, cuando recibe bautismo, pone su mano sobre la cabeza de uno que recibe bautismo. Sumergiendo a Jesucristo, Juan el Bautista, dándole bautismo a Jesucristo, ¿no? En aquel entonces ya traspasó el pecado del mundo. Por causa de eso nosotros podemos entender que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace 12,000 años atrás ya Dios había trasladado el pecado de completo, de pasado, presente y futuro a Jesucristo. Por eso Juan el Bautista tenía que declarar, tenía que testificar, porque Jesucristo ya había cargado. Leyendo San Juan capítulo 1, estaba diciendo que Dios envió un mensajero, se llamaba Juan el Bautista, quien podía dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era la luz verdadera. A través de testimonio de Juan el Bautista, mucha gente iba a creer en Jesucristo, así dice, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, ¿qué tipo de testimonio nos dio? Único testimonio nos dio, así dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ustedes, los que están congregando en la iglesia, creyendo en Dios, en Jesucristo, creo que han escuchado este versículo, San Juan capítulo 1, el versículo 29. ¿Cómo está interpretando sobre el pecado del mundo? ¿Qué es? Pero mucha gente está considerando, interpretando mal, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre ellos están pensando que Jesucristo llevó el pecado original de Adán. O alguna persona también está interpretando por sí mismo que Jesucristo llevó el pecado de Adán y también el pecado pasado, pero ahora no. El pecado de hoy no. El pecado de mañana tampoco, no. Siempre en su pensamiento está disminuido de pecado del mundo. Se divide. Entonces, Jesucristo, si hubiera llevado el pecado del mundo completo, ya Jesucristo tenía que encargar ser responsable de pecado del mundo. Por esa razón Jesucristo entró en el lugar santísimo de tabernáculo y de reunión celestial que está en el cielo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para qué? Para que Dios nos dé promesa por medio de nuevo pacto, como dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Comparando de una palabra más, Hebreos capítulo 9, el versículo 12, así dice: 11 y 12 mejor, ¿ya? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote celestial que estaba trabajando en el cielo, ¿no? Pero una sola vez. No 1000 veces, millón de veces, que está purificando nuestros pecados. Porque Jesucristo así tenía gran poder. No es necesario entrar en el lugar santísimo cada año o cada vez al un millón de años, sino que una sola vez para siempre. Porque es suficiente. Por su sangre podía cancelar el precio de todos nuestros pecados. Según esta palabra dice que habiendo obtenido eterna redención. Se recuerda de lo que está diciendo, ¿no? Y Jesucristo puede ser autor la eterna salvación. Hebreos capítulo 5, el versículo 9 dice que Jesucristo es autor de eterna salvación. También Hebreos capítulo 7 y dice que puede salvar perpetuamente a los que se acercan. Perpetuamente, perfectamente y eternamente. También Hebreos capítulo 9, el versículo 12, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. También Hebreos capítulo 10, el versículo 10, por esa voluntad somos santificados mediante la redención que está en Cristo Jesús, una sola vez para siempre. Siempre está acompañada de la obra de Jesucristo, una sola vez para siempre. Nosotros no podemos hacer estas obras, porque no vale. Nuestra obra solamente en qué momento que hace y ya se termina. Pero Dios está reconociendo la obra de Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 10, el versículo 14, como dice, en una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados una sola vez para siempre. Significa que somos santificados, justificados y perfeccionados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro testimonio. Ese es el testimonio de la salvación. Mucha gente está teniendo testimonio de la salvación. ¿Usted recibió la salvación? Sí, yo recibí la salvación. ¿Cómo? Alguien estaba llorando y pensando que ya apareció Jesucristo. Me decía que tus pecados te son perdonados. No, fuera de la Biblia, si alguien está tocando y como el sueño, la imagen y algo, todos son falsos. ¿Por qué? Dios no trabaja como esta forma. Pero Dios dice que no confíe en el sueño, sino que más excelente es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue establecida para siempre, nunca va a cambiar. Ni tiende, desaparece. Significa que por la palabra de Dios, por eso nosotros siempre tenemos que usar capítulo, versículo. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. No es ese sueño, ni como una persona que habla profecía, sino que eso es la palabra de Dios que vive para siempre. Por esa razón, yo cuando entendí esta palabra en el año 1990, perfectamente Dios me perdonó todos mis pecados. Y luego de aquel tiempo, Dios estaba trabajando en mi corazón. ¿Para qué? Para que leyera la Biblia y para que escuchara la predicación de los pastores salvos. Y también el mismo año, ya Dios me permitió en el mes de octubre para que ingresara en el seminario de Misión Buenas Nuevas para ser misionero. Pasando 2 años, Dios me permitió para que casara con mi esposa y en el año 1993.
Y luego Dios me envió el mismo año a la ciudad de Yangsan, la ciudad de Tungincheon, y luego desde 1997 Dios me envió a Jamaica para ser misionero. Y luego desde 1998, 3 de abril, nosotros fuimos enviados a La Paz de Bolivia para levantar la misión Buenas Nuevas en La Paz. Y luego en 1999, iniciando seminario de Bolivia para establecer a los siervos en Bolivia y levantando la iglesia de Santa Cruz de Bolivia el mismo año. Y luego Dios me envió 2001 a Asunción de Paraguay, y luego 2009 Dios me envió a San José de Costa Rica. Desde 2014 estoy viviendo en Santiago de Chile. Es decir, que mucha gente está teniendo preocupación, ¿no? Dice que cuando no tiene pecado, entonces la gente va a vivir mundanamente con el pecado y quiere vivir según su querer, así piensa. Pero no es así. Después de ser limpiado de pecado, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor trabaja en nuestro corazón para que viva por el Evangelio, para que aprenda la palabra del Señor, para que ande por la fe. Porque, como dice Romanos capítulo 1, el versículo 17, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe, así dice. Entonces, ¿quién puede vivir por la fe? ¿El justo o el pecador? Según la palabra de Dios dice que el pecador se cae. No puede vivir por la fe, sino que solamente el justo puede vivir por la fe. Como igual que Abel era justo, ¿no? Por la fe. También Noé era justo, varón perfecto, quien andando con Dios, ¿no? Y también Abraham, por la fe, podía ser justo. Y también el rey David, el profeta Daniel, Jeremías, Isaías. Hay muchos que habían recibido la salvación por fe, siendo como justo ante Dios. Nosotros también cada día nosotros podemos meditar la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, para que nosotros podamos considerar como deudores del Evangelio. Siendo deudor, siempre nosotros tenemos que pensar cómo nosotros podemos esparcir el Evangelio al mundo. Porque Dios nos entregó esta verdad para que nosotros prediquemos al mundo. Así es. El día hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Por su gracia nosotros podemos compartir la palabra de Dios y por eso nosotros podemos alabar a su nombre. Señor, gracias por esta escuela bíblica. Cada día Dios está trabajando en el corazón de nosotros. También espero que bendiga a todos los que están estudiando por medio de este tiempo, Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.